Hola, en este video vamos a hablar sobre algo que le genera muchos conflictos o muchos problemas a muchas personas cuando están aprendiendo Python, que es cómo iterar. Ya que al inicio, cuando estás aprendiendo el lenguaje, pareciera que no es intuitivo, pareciera que no es natural la forma como Python maneja las listas o recorre los elementos. Esto se debe a que Python tiene una forma de hacer las cosas que llama la forma pythónica, que sea más linda, más específica, todo de acuerdo a su filosofía. En este video vamos a aprender todas las formas posibles de iterar objetos iterables en Python. Vamos a empezar entendiendo qué es un iterable, cómo funciona, de dónde vienen los iterables y vamos a terminar viendo todas las formas posibles de iterar. Vamos a utilizar el for, el list comprehension, el filter, el map y todas esas funciones que nos permite Python para hacer iteraciones más eficientes y más bonitas. Ahora imagina tu código como una emocionante montaña rusa. Cada bucle es un segmento de la pista que se repite una y otra vez, llevando a tus datos a través de giros y caídas. Pero no se trata solo de la repetición, se trata de la eficiencia, la elegancia y la capacidad de transformar grandes volúmenes de datos en información en pocas líneas de código. La iteración no solo es repetir tareas, es el corazón palpitante de la programación en Python. Es la forma en que procesamos colecciones de datos, desde una simple lista de nombres hasta un complejo conjunto de datos para realizar un análisis. Aprender a iterar de forma elegante, eficiente y legible es una habilidad fundamental en Python. Es la clave para escribir código conciso que no solo funcione, sino que también sea fácil de entender y mantener en el tiempo. En este video comenzaremos viendo la parte más básica de las iteraciones, que son los iterables. Pero ¿qué es un iterable? Un iterable es un elemento, un objeto de Python que permite recorrerse a través de ciertas instrucciones. Un iterable es cualquier elemento que yo pueda recorrer usando un ciclo for. Piensa en los iterables como en las cadenas de caracteres, donde tú tienes una cantidad de letras que puedes recorrer. Eso es un iterable. Míralo como una lista de elementos, o como un diccionario, como un set, un conjunto de elementos y todos esos elementos que me permiten a mí recorrer cada uno de sus componentes, de cómo está compuesto. Eso es un iterable en Python. Los ejemplos más comunes de iterables son listas, diccionarios, rangos numéricos, set, tuplas y cadenas de texto. Ahora vamos a trabajar un poco con estos elementos iterables. En primer lugar, vamos a ver el ciclo for, que es la forma más amable que tiene Python para trabajar con estos elementos iterables. Entonces vamos al código. Ok, entonces tenemos que en Python dijimos que tenemos unos elementos que son iterables. Pero ¿cuáles son esos elementos que son iterables? Pues veamos un ejemplo. Dijimos que las cadenas son elementos iterables porque yo puedo recorrer cada uno de sus elementos. Dijimos que las listas o los arrays, como los conocen en otros lenguajes, son elementos iterables porque yo puedo recorrer cada uno de sus elementos. Además hablamos de las tuplas, agregar y recorrer cada uno de sus elementos. Miramos los conjuntos. Yo puedo agregar y recorrer cada uno de sus elementos. Otros datos que miramos, un rango también que les mencioné. Se usa el range, donde yo marco un inicio y un fin no inclusivo, y ese rango numérico yo lo puedo recorrer dentro de un ciclo for. Entonces, el primer elemento iterable que tenemos es el ciclo for. Vamos a ver cómo funciona el ciclo. El ciclo for en Python tiene una singularidad y es que no es igual al ciclo for dentro de los otros lenguajes de programación. Es que en Python no nos interesa la implementación, no nos interesa el cómo funciona. En Python nos interesa es que haga lo que debe hacer. Entonces, la implementación del ciclo for en Python se hace de la siguiente forma. Palabra reservada por se declara una variable, por ejemplo, si voy a hacer, no sé, vamos a ponerle aquí letra, digo in, palabra reservada in, el iterador que voy a recorrer, que va a ser cadena, y listo. Con eso yo puedo acceder directamente a cada uno de los elementos de ese elemento iterable. Aquí
Si vemos aquí, yo puedo acceder a todos los elementos que están dentro de ese elemento iterable. Por ejemplo, yo puedo aquí ejecutar este archivo y voy a ver todas las letras. Pero no solo eso. Además de eso, yo también puedo iterar a través de cadenas de test, de listas de cadenas de test. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí algo que se llama colores y voy a iterar a través de ellos usando la función del for, la blue, green, etc. ¿Cómo recorro yo los colores? Dice colores y colores. Y aquí dentro de la iteración puedo acceder a esos colores. Y ejecutando nuestro archivo de Python, podemos ver que ahí está. Ahora vamos a ver cómo se comportan estos elementos con los otros tipos de datos que les mencionaba, como otras estructuras de datos. Por ejemplo, con las listas, con las tuplas. Entonces, por ejemplo, hagamos una tupla de nombres de frutas. Yo quiero recorrer esta tupla de por fruta y las frutas y listo, accedo directamente acá. Y esto funciona para el tipo de dato tupla. Y como ves hasta el momento, no estamos accediendo a ningún índice. Te preguntarás, ¿y cómo puedo acceder a los índices? Ya que en JavaScript, Java, PHP, yo declaro mi for i igual a 0, i mayor o igual a tal número, y voy controlando el índice para acceder al elemento. En Python también podemos usar esa forma de manejar el ciclo for, sino que es un poco diferente, tiene varios variantes. Digamos que una de las principales que tiene, o la más usada, es cuando usamos el range, los rangos. ¿Cómo se vería un rango en Python? Puedo declarar ciclo for de i in range, donde el rango va desde 0 hasta 3. Tengan en cuenta que el range es exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a ser esto. Esta iba a ser 0, 1 y va a llegar hasta el 2. Él me va a generar 3 elementos desde el 0. A menos que le ponga aquí el 1 y el 4, entonces es lo que va. El 1 va a ir al 2 y va a llegar hasta el 3. Veamos a continuación cómo se comporta la función de range. Miren los índices de mi iteración con el range. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a los índices de, no sé, por ejemplo, tengo esta lista de frutas y quiero acceder a los índices de esa lista? Usando mi función range, yo puedo decir y range. Aquí se hace un poco más complejo, pero a la vez se hace un poco más fácil de leer, fácil de entender el tamaño de mi lista. Lo que estoy diciendo es que genere un rango desde 0 hasta el tamaño de mi lista, y eso lo que me va a decir es lo siguiente. Vamos a crear format string aquí, format string de la siguiente forma. Colocamos y aquí le colocamos mis frutas en la posición y, que es la forma como normalmente estamos acostumbrados a recorrer las listas. Entonces, pueden ver, tengo el índice y tengo el elemento. Esto ya se parece un poco más a lo que estamos normalmente acostumbrados. Por i igual a 0 y en Python no se hace de esa forma. Es un poco más pythónico, te diría así, más sencillo, más simple, más fácil de entender. Y veamos cuál es el resultado. Podemos ver, yo aquí estoy teniendo el índice de cada elemento y a la vez estoy teniendo el nombre de la fruta en ese índice. Esto pasa, o esta es la forma cuando yo quiero iterar elementos como listas o elementos iterables en Python, cuando los quiero recorrer y quiero tener su índice. Ahora bien, y también si queremos conseguir el índice, hay otra forma un poco más elegante en Python,
para recorrer estos elementos y obtener el elemento y el índice sin necesidad de acceder al array usando el índice o acceder a la lista usando el índice. Esta forma se llama enumerate y viene en las funciones incorporadas de Python. ¿Cómo se usa esta función? Yo declaro mi ciclo for, declaro mi índice y al lado de mi índice separado por coma declaro el nombre de mi variable de iteración. Y todo eso le digo que está dentro de enumerate, enumere mi variable. Ya con eso, sin necesidad de usar el rango o hacer cosas extrañas, puedo acceder a string, el índice y el nombre de fruta. Y con esto podemos acceder al nombre de la fruta y al índice. Vamos a poner aquí algo para declarar esto. Esto. Listo. Aquí tenemos usando el range y aquí tenemos usando el índice. Queremos que el índice comience desde 1. Bueno, básicamente lo único que tenemos que hacer es le vamos sumando 1 en cada vez que se vaya a imprimir. Y con esto tenemos el índice y el elemento que estamos iterando. No es necesario preocuparnos de cómo se construye el ciclo ni cómo se controla, ya que los elementos iterables internamente tienen esa función que permite que ellos mismos se gestionen y se controlen y se detengan cuando tengan que detenerse. Esto hace que los elementos o las iteraciones en Python sean muy poderosas. Ahora, otras técnicas de iteración, otras formas de iterar utilizando el ciclo for también son los for anidados. ¿Cuál sería la estructura de estos? Pues sería la misma que en toda la vida. Fruta y hagamos un ejemplo. Voy a iterar sobre la lista de frutas. A su vez voy a crear un for de la lista de frutas. Esto me debería imprimir fstring. Voy a imprimir lindes y fruta. Y esto puede ser tan extensible como ustedes quieran. Mi recomendación es que no exageren en usar tantos ciclos anidados por temas de performance. Veamos cómo se comporta esto. Lo vemos. Ok, aquí vemos que no nos está dando el índice porque nos faltó la función enumerate. Siguiente, seguido en el piso que uso es un tema que se usa mucho en varios lenguajes de programación para indicar que lo que está aquí no lo voy a usar, no lo necesito, simplemente lo voy a ignorar. Entonces yo no voy a usar la variable, simplemente quiero el índice. Ahora veamos qué nos importa. Así estamos viendo cómo hace la iteración anidada y recorre todos los elementos y va mostrando la fruta con los diferentes índices del for anidado. Teniendo claro esto, veamos un poco cómo funciona el control de flujo dentro del ciclo for. Vamos a ir. Entonces, el control de flujo dentro del ciclo for sucede con dos palabras reservadas que tiene. Veamos esta lista de nombres. Y yo voy a hacer un ciclo, un nombre, en números, como ya lo vimos anteriormente. Para el control del flujo yo necesito tener algún tipo de condición. En este caso voy a decirle nombre. Vamos a usar la primera palabra reservada, primero que imprima, encontré el número. Lo segundo es que vamos a usar esta palabra reservada, por ahí. Y para todos los demás, simplemente que imprime. Entonces, ¿qué hace este código? Este código lo que me permite a mí es que cuando esta condición se cumpla, voy a romper la iteración. El ciclo se va a romper y él no va a seguir imprimiendo, no va a seguir ejecutando. Vamos a ver qué va a pasar. Si se dan cuenta, él empezó a iterar, entró con el 1, entró con el 2, entró con el 3, entró con el 4. Cuando el número fue igual a la condición, él imprimió este mensaje y rompió el ciclo. Para eso se utiliza break. Otra función que tenemos es la función de continuum.
La función de continue lo que me permite a mí hacer que no voy a romper el ciclo, pero sí le voy a decir que salte a la siguiente iteración. Entonces veamos cómo se comporta. Si vemos, él empieza en 1, 2, 3, 4. Cuando entra el 5, imprime el mensaje y ya no sigue e imprime el 5, sino que continúe. Lo que le dice es, sáltate esta iteración y continúa en la siguiente. Y esto permite que pase el 6, 7, 8 y 9. Esto me sirve a mí para controlar temas de condiciones cuando estoy buscando algo dentro de una lista y cuando lo encuentre quiero hacer algo específico. Entonces, con estas dos estructuras de control puedo manejar cómo se gestionan mis ciclos internos. Otro de los usos más comunes que tiene el ciclo for es cuando voy a iterar a través de diccionarios. Cuando tengo diccionarios, tengo múltiples formas de iterar a través de ellos de acuerdo a la data que yo quiera extraer de estos diccionarios. Yo utilizo simplemente el for 2. ¿Qué creen ustedes que me imprimiría? Esto es cuando quiero obtener simplemente el elemento, la clave. Solo me da las claves de cada elemento dentro de este diccionario, el ciclo normal. Y entonces ahí tendríamos un problema, porque como esto no es una lista, yo no puedo acceder a ellos a través del índice como hacíamos anteriormente. Entonces, para eso, Python implementa diferentes métodos que me proveen los diccionarios. Yo extraer esa data. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Voy a replicar esto. Voy a decir que aquí yo quiero y él me va a devolver los y. Y yo ejecuto. Vemos que pasa lo mismo. Pero yo ahora hago esto. Ya accedí a los keys y si yo ahora hago esto, puedo acceder puedo acceder directamente a los valores que están asociados a ese. Entonces, como vemos, en Python hay diferentes formas de recorrer los objetos de tipo diccionario. Puedo recorrerlo directamente y me va a imprimir las keys. Puedo ir directamente por las keys explícitamente. Puedo ir por los valores explícitamente. Y hay una última forma que es muy interesante, ya que me permite, como hacíamos en el enumerate, ir por el valor y también por el key. Entonces veamos cómo funciona. Por ejemplo, aquí no voy a ir por el key value, aquí voy a ir por el producto y por el precio. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Con el punto ítems, acceder a los elementos. Es decir, prima, string, donde me diga el precio y me diga el producto. Con esto puedo acceder a los elementos y clave y valor usando la función ítem. Y esto aplica para los diccionarios. Entonces es una función que tiene Python que son muy útiles para recorrer este tipo de estructuras de datos. Para las estructuras de datos de tipo set y de tipo llamados conjuntos y de tipo tuplas, el ciclo for se comporta muy similar con las listas, debido a que como son elementos iterables, él no hace distinción de tipos en ellos. Entonces, para las tuplas, por ejemplo, puedo hacer lo mismo que hacía para las listas. O sea, es como cambiar aquí. Y puedo ver mi resultado. Y esto mismo aplica cuando quiero sobre los conjuntos. Vemos todos los elementos. Y esto mismo aplica si yo quiero usarlo sobre los sets. Que más adelante estaremos viendo un poco más sobre datos y datos. Ejecuto esto. Igualmente estoy iterando a través de ello. Y puedo utilizar el enumerate, puedo utilizar el range y todos estos elementos que vimos que
en que el for sea una herramienta muy poderosa, ya que me permite no preocuparme por cómo controlar el ciclo, sino preocuparme por toda la lógica interna y cómo voy a hacer que mi código sea más eficiente. Debido a que todos estos elementos iterables provienen de una clase padre llamada iterador, yo puedo manejar estos elementos como se manejan los iteradores nativos. Veamos un ejemplo. Yo declaro una lista, como la teníamos, la convierto en un iterador. ¿Qué es convertirla en un iterador? Pasarla del tipo list a un tipo iter. Bien, puedo iterar a través de ella, ya no, además de usar un for, while o cualquier tipo de estas funciones, también puedo usar que viene dentro de los iteradores nativamente y que es ahora reservada net, que me permite a mí acceder a cada elemento de la iteración paso a paso. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a acceder a el 5 y luego al 6. Pero ¿qué pasa? Ahorita solo tiene dos elementos. Cuando el elemento va a llegar a imprimir el siguiente, él me levanta una excepción que se llama stop iteration. Es una excepción muy común cuando trabajamos con este tipo de datos llamados iteradores y que es una de las que más utilizan las funciones que vienen incorporadas en Python para controlar cómo se maneja por dentro estas iteraciones. Aquí posiblemente estemos viendo un ejemplo básico de cómo funciona un for por dentro. Para iterando paso a paso, simplemente hacemos un try except, digo, digo básico porque no es como tal la implementación directa, pero es una aproximación a cómo internamente el ciclo for controla estos iteradores. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona. Tengo una lista de dos elementos, la convierto en un iterador y empiezo a acceder a cada elemento usando la palabra reservada nets, que es de los iteradores. Le digo imprímeme nets, sea el 5, imprímeme nets el 6. Imprímeme nets no existe, debería levantar la iteración y terminar. Y precisamente, así como venimos viendo. Entonces es muy importante entender que podemos iterar a través de los elementos iterables, no solo usando el for o no solo usando este truco de iteradores, porque esto sería manual cuando yo quiero tener el control total de cómo recorro mi iterador. Además de eso, también podemos usar el ciclo while, que veremos a continuación. Entonces, teniendo claro que el ciclo while ya no funciona de la misma forma que funciona el for a nivel teórico, el ciclo while me permite a mí crear repeticiones de algo hasta que cierta condición se cumpla. Y el ciclo while me recibe a mí estas condiciones de dos formas, como expresiones o como booleanos directamente. Veamos cómo se hacía esto. Entonces yo puedo decir que while true, y esto me generaría a mí un ciclo infinito. Pero también puedo decir while, vamos a decir aquí number 10, number igual a 10 y le digo while number menor a 9 print number. Pero además de eso, ¿qué otra cosa deberíamos tener en cuenta? Como en todos los ciclos while de los otros lenguajes de programación, siempre debemos de manejar nosotros mismos el contador o la variable de iteración. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos nosotros? Podríamos decirle number es simplemente le vamos a ir disminuyendo 1 y aquí vamos a dejarlo en 5. Quiere decir que cuando number sea menor o igual a 5, él debería romper el ciclo y va a imprimir el número y luego le va a restar 1 a número. Ahí tenemos nuestra condición para que el ciclo while se ejecute
lo que estemos realizando dentro del ciclo while. Y además de eso, cómo controlamos nosotros la iteración dentro del while. Veamos cómo se comporta este código. Bueno, habíamos puesto una condición que era menor o igual, pero nunca se va a cumplir. Pongamos mientras que el number sea mayor o igual a 5. Revisemos qué hace. Y empieza en 10, después 9, después 8, después 7, después 6. Como es inclusivo, coge el 5 y rompe el ciclo. Esta sería como la mayor generalidad que tiene el ciclo while. Digamos que es muy útil en muchos temas cuando quieras controlar manualmente cómo se ejecuta el ciclo, pero en general siempre vamos a estar utilizando otras opciones de iteración, for, comprehension, opciones de orden superior en general. Ahora vamos a ver los list comprehension. ¿Pero qué son los list comprehension? En Python, los list comprehension son una forma pythónica resumida, legible, de recorrer expresiones o iterables y con ellos, de forma concisa, crear nuevas listas a partir de elementos iterables. Esto me sirve a mí para realizar filtros, para realizar operaciones que de la forma convencional, usando el for o el while, sería de manera muy verbosa. Esto viene de la programación funcional, lo cual me permite a mí tener una herramienta poderosa nativa de Python que va a hacer iteraciones mucho más rápidas, en muchos casos mucho más eficientes que cuando las realizo con un ciclo for o while. Veamos a continuación ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, aquí tenemos cuál es la estructura básica de un list comprehension. Es expresión, ejecutamos un for internamente y en caso de que haya una condición, una condición. Y esto me retorna una lista. Pero veámoslo con un ejemplo práctico. Yo quiero, por ejemplo, los números pares del 1 al 10. List comprehension. ¿Y qué voy a generar? Todos los números pares. Entonces, ¿qué quiero yo? Los números. ¿De dónde? De un ciclo, ya los números, que venga de un rango entre 0 y 10, o sea, 11, y que la condición sea que el número dividido 2, 2 sea igual a 0. Con esto le estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo aquí? Desglosémoslo paso a paso en uno de los ciclos convencionales. Esto es lo mismo que si yo hago por esto y además hago esto para hacer algo como esto en una lista nueva. En fin, ahí me estoy ahorrando un montón de código y simplemente haciendo un list comprehension. Vamos a repasar la estructura. En el centro siempre va a ir la estructura del for convencional. A la derecha, si tengo una condición, va una condición. Y a la izquierda siempre va a ir mi elemento iterador, que es el que estoy retornando al final. Por ejemplo, si yo le digo aquí por 2, todos los números se van a multiplicar por 2. Veamos primero este ejemplo. Digo que imprima pares. Veamos a ver qué me devuelve esto que acabo. Pueden ver, me está devolviendo todos los números pares entre 0 y 10 de acuerdo a este filtro. Si yo quito este filtro, vamos a tener una lista de números entre 10. Ahora, si yo quiero realizar operaciones sobre los valores que voy a devolver, por ejemplo, le quiero sumar 1 además, entonces me va a devolver todos los números pares más 1 entre 0 y 10. Y así sucesivamente puedo generar listas mediante esta forma de recorrer elementos. Por ejemplo, si yo quiero todos los cuadrados de un número, quiero una lista de los cuadrados de los 100 primeros números. Por square range de 1 a 101 y aquí simplemente cada elemento lo elevo al cuadrado. Ahora, si yo imprimo esto, me debería dar
todos los cuadrados de los... ¿Para qué me sirve esto? Me sirve a mí para realizar operaciones en listas, en mapas, en diccionarios y en todos estos elementos iterables en cadenas mucho más rápido en una sola línea, de forma concisa, de forma explícita, ya que todos los desarrolladores de Python entendemos esta forma de programar, esta forma de recorrer elementos, lo cual va a ser muy útil a la hora que te tengas que enfrentar en listas muy grandes o en elementos que requieran ser filtrados, como vamos a ver a continuación con otras funciones que también te van a servir para esto. Pondrás sobre la balanza qué funciones puedes utilizar para realizar estas operaciones. Yo simplemente te estoy mostrando las formas más adecuadas o todas las formas que tiene Python de iterar sobre los diferentes objetos. Una de las formas o de las funcionalidades más útiles de este tipo de métodos para recorrer listas de los list complementos, cuando tengo listas o listas de objetos anidados, ya que esto me permite a mí aplanarlos de forma sencilla utilizando simplemente una línea de código y no tengo que hacer for anidados, simplemente hago los for dentro de mi list comprehension. Es un poco más complejo, pero me sirve a mí para recorrer y generar los elementos. Entonces, ¿cómo se funciona esto? La expresión, el elemento que voy a devolver, declaro mi for, lista anidada, lo voy a recorrer y me va a dar una sublista. Y esta sublista la voy a recorrer y me va a dar un ítem, que es que al final voy a devolver. Y este ítem, si yo quiero, puedo decir, lo multiplico por 2. Y esto me va a dar una lista, está totalmente planada y de manera eficiente. Entonces, vean, primero con los valores reales, por ejemplo. Miren, aquí tengo mi lista aplanada. Cabe mencionar que las listas ya estaban organizadas. Yo no he aplicado ninguna función de ordenamiento sobre ellas, simplemente una función para aplanar y extraer de las sublistas. ¿Cómo funciona esto cuando tengo sublistas? Entonces, la principal va de primero y las sublistas se van agregando para anidar los for. ¿Qué les recomiendo? No hagan más de 2 for para que esto no se les vuelva demasiado complejo. Entonces, así podríamos aplanar una lista de listas anidadas usando list comprehension. Los invito a que lean la documentación, ya que esto tiene muchas funcionalidades, además es muy poderoso en las últimas versiones de Python. Los invito a que sigan aprendiendo un poco más sobre esta forma de recorrer listas que es muy estándar del lenguaje. Ahora, hasta ahora hemos visto simplemente recorrer elementos, operarlos de manera sencilla, realizar operaciones básicas a través de ellos. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer funciones o aplicarle temas más complejos? Ahí es donde toma sentido utilizar una función que se llama map, que básicamente me permite a mí iterar todos los elementos de iterar, valga la redundancia, y aplicar sobre cada uno de ellos una función. Yo podría hacerlo también en el list comprehension, pero map tiene la característica de que es lazy evaluation o un generador o un iterador perezoso, como queramos llamarlo, que no me genera todos los valores. Simplemente no almacena los resultados en memoria inmediatamente, sino que conforme yo vaya pidiendo elementos, él va a ir calculando ese resultado, lo que hace que sea muy eficiente a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos, lo que me permite a mí aplicar funciones de cualquier tipo sobre cada elemento de la lista sin importar el tamaño de la lista, y va a ser mucho más eficiente que trabajar con un for, con un list comprehension, porque está desarrollado para que funcione de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las características principales de la función map? Veamos a continuación. Si yo tengo una lista de números y simplemente eh, digamos que quiero multiplicarlos, quiero duplicar estos números. Estos números yo los quiero elevar al cuadrado. Entonces yo lo que digo es cuadrados. Les quiero aplicar una función que eleve estos números al cuadrado. Yo tengo aquí una función de, así, y me retorna el número al cuadrado. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a usar la palabra reservada map. Esto es una fórmula, entiéndanlo así. Entonces, si ven la documentación oficial, él me va a recibir dos cosas. Me va a recibir una función y me va a recibir un iterable. En la función le voy a mandar mi función square
Él ya va a saber que la tiene que usar y que le tiene que mandar un elemento. Y el iterable que le voy a mandar va a ser. Y veamos qué pasa con él. Yo voy a imprimir. Hasta aquí, lo único que hemos visto es que hay una función que se llama map que me permite a mí aplicar a cada elemento de esta lista una función. Le estoy enviando la lista y le estoy enviando la función. Veamos cómo se comporta esto. Pero si vemos bien, map me está devolviendo algo raro, que no es un valor, que no es una lista. Simplemente me está devolviendo la representación en memoria del objeto de map e iterador. Porque, como les mencioné, él no calcula los valores. Él le dice al sistema cómo se van a calcular y los deja ahí. Cuando yo empiezo a utilizarlos, él va a hacer el cálculo. Pero para evitar esto, cuando yo quiero que me devuelva toda la lista completa y calculada, yo lo que debo hacer es convertir ese iterador a una lista. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Simplemente declaramos list. Hacemos una conversión de tipo directo, de tipo iterador que me devuelve el map a una lista. Y ahora veamos qué pasa. Ahora podemos ver que teníamos 1, 2, 3, 4 y la lista con los cuadrados aplicados me devolvió 1, 4, 9, 16. Esto quiere decir que nuestra función map está funcionando correcto. Pero esto tiene una forma un poco más pythónica de hacerlo, un poco más bonita, un poco más concisa, más, digamos que sea más interesante, que no tengamos que estar declarando funciones, a menos que esa función la vayamos a utilizar en muchas partes, pero hay una forma más simple. Y es la forma utilizando las lambda functions de Python. Puedo decir que voy a recibir un nombre, que voy a devolver ese nombre elevado al cuadrado. Esto me ahorra la necesidad de usar. Y aquí lo que estoy haciendo es que con esto le estoy mandando una función anónima, una función lambda de Python y le estoy mandando la lista. Y con esto él debería funcionar exactamente igual. Y si la función ya no es elevar al cuadrado, sino sumar 2, le voy a sumar 2 a cada elemento, le sumo 2 a cada elemento. Y así puedo aplicar funciones u operaciones matemáticas a cada elemento de una lista de forma óptima cuando tengo gran cantidad de datos, utilizando la base, las funciones básicas que vienen incorporadas en el sistema, que sirven para que sean muy eficientes en este tipo de operación. Ahora, si lo recuerdan bien, cuando estuvimos trabajando con los list comprehension, estuvimos haciendo algo de filtrado. Esto es óptimo aquí cuando tenemos set de datos manejables que no son tan grandes y necesariamente cuando entendemos los datos, cuando conocemos cómo están construidos. Pero Python tiene incorporado una función como map que complementa map, se llama filter, que me sirve a mí para filtrar en estructuras de datos. No solo en listas, también en listas de diccionario, en listas de objetos, ya que filter funciona también de manera perezosa y simplemente hace comparaciones donde devuelve true o false y me permite a mí filtrar a través de esos elementos y generar un nuevo iterable de acuerdo a los elementos del iterable anterior. Es importante entender que tanto map como filter me generan una estructura de datos nueva, que es un iterador que yo tengo que convertir a una lista o a la estructura de datos que yo necesite, pero siempre me van a devolver un iterador. ¿Okay? Entonces revisemos cómo funciona filter, por ejemplo. Yo quiero los pares, como lo hacíamos anteriormente, yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar la función filter y esta función filter me recibe dos cosas que ya vimos. Me recibe una función y un iterable. La función puede ser no, quiere decir que él me va a devolver todos los elementos del iterable. Pero yo lo que quiero es aplicarle algo. Aplicarle una lambda function como ya vimos, que va a recibir un number y que ese number debe ser, esto debe ser esto. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea es que esta lambda function recibe un número y le aplique esta operación. Si el número es par, me lo devuelva. Si no, no. Este filter va a recibir una función que siempre te ayude a validar a través del true o false, pertenece o no pertenece. Entonces traten de realizar operaciones que tengan sentido. Por ejemplo,
Si el número es par, si es primo, si tiene, no sé, determinados valores, si es un ID, si el nombre empieza por, si este string contiene esto, filtremos así. Y entre más específico sea, va a ser mucho más efectivo. Y ahora, el segundo parámetro que recibe el filter es el iterado. Entonces veamos qué nos está imprimiendo esto, qué nos está trayendo esto. Cuando vamos a ejecutarlo, estamos viendo que nos está imprimiendo algo como nos lo imprimía cuando veíamos el map. Y es que filter, igual que map, me devuelven un objeto iterable. Y yo tengo que convertirlo al tipo de objeto que yo necesito. Y yo simplemente hago una conversión de tipo directa de Python. Que es decirle, conviértame este iterador a una lista, que es totalmente viable. Así como hicimos anteriormente de convertir la lista a iterador, yo puedo convertir el iterador a lista. Y si ejecuto nuevamente, podemos ver que he generado una nueva lista con los elementos pares de esta lista. Importante, la lista de números no se ha modificado para nada, sigue siendo la misma lista. Yo simplemente generé una lista nueva con base en unas comparaciones o unas operaciones que realicé aquí. Y así, amigos, es como funciona la función de Python de filter. Estas son funciones avanzadas que se utilizan ya cuando tienes conocimiento de cómo utilizar lambda function y demás, pero son muy útiles en tu día a día para hacer cosas muy rápidas cuando tienes colecciones iterables, listas, por ejemplo, estructuras de datos más complejos como listas de objetos, que dentro de esos objetos tienen diccionarios y esos diccionarios tienen listas. Esto te sirve a ti para tanto recorrerlos, evaluarlos, operarlos y hacer cosas muy interesantes dentro de ellos. Ahora, ¿cuándo elegir uno o el otro? Lo ideal es que pruebes y tengas en cuenta que cada uno de estos métodos que vimos se utiliza para cosas muy diferentes. Por ejemplo, el ciclo for se utiliza para recorrer listas de manera convencional, el ciclo while de igual forma, pero cuando empiezas a usar temas como list comprehension o filter o map es porque tienen necesidades puntuales y específicas. Evalúa las necesidades de tu proyecto y mira si requiere el nivel de complejidad o el nivel de performance para que tú implementes una u otra forma de iterar. Te invito a que sigas viendo mi video y veamos todas las funcionalidades que tiene Python y sigamos aprendiendo un poco más sobre este maravilloso lenguaje. Nos vemos en el siguiente video.